Distribución de temperatura en aletas. Las aletas son disipadores de calor desde una superficie caliente mediante convección hacia el ambiente, ¿ya? El flujo de calor por convección se define de la siguiente manera, teniendo en cuenta, eso sí, que el área sea sencilla de cuantificar. Se define como la diferencia de temperatura entre la temperatura de la superficie y la temperatura del ambiente. El área ya mencionada, y H lo podemos entender como la razón de transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido por unidad de área superficial. Para determinar H, primero debemos conocer el tipo de convección que estamos trabajando. Tenemos la convección natural y la convección forzada. La primera se da cuando la circulación del fluido no es alterada por ningún agente externo, como es el caso de la forzada. La superficie caliente del fluido que está directamente en contacto con él, calienta el fluido que está en contacto, por lo tanto la densidad local de este baja, y esto ocurre porque a presión constante nosotros tenemos que la densidad se comporta de manera inversamente proporcional a la temperatura. El segundo principio es el de convección forzada, en el cual hay actuando un agente externo que genera velocidad con el fluido, alterando su estado natural e incrementando la velocidad que con este se distribuye. Por ejemplo, en la utilización de un ventilador, que es como lo haremos en la experiencia. La ecuación de la aleta se define de la siguiente manera que tenemos acá, donde A representa la raíz de H, el coeficiente de transferencia, el perímetro de la aleta, sobre la conductividad térmica de la aleta y el área de esta. ¿Ya? Esta ecuación considera un estado estacionario sin generación y el K de la aleta constante. ¿Ya? Por simplicidad, asumiremos también que H es constante, ya que varía con la geometría de las aletas. La experiencia constará en trabajar con una barra de los siguientes materiales: cobre, acero inoxidable y acero SAE 1020. Se tomarán 10 mediciones cada un minuto de todas las termocuplas. Primero será con convección natural y luego con convección forzada. La idea es comparar la pérdida de calor según el material, las condiciones ambientales, ya sea convección natural o convección forzada, y la diferencia geométrica de las aletas. ¿Ya? Se harían 10 lecturas de todas las termocuplas cada un minuto en convección natural y luego convección forzada. ¿Ya? Finalmente convertiremos el voltaje en temperatura. Luego de realizar la experiencia obtendremos los gráficos de esta, ¿ya? Donde acá podemos ver claramente que la convección forzada se encuentra por debajo de la convección natural, ¿ya? Lo que vemos acá es que la convección forzada encuentra antes la temperatura del ambiente, ¿ya? Esto ayuda gracias al ventilador que se ocupó en la misma experiencia, ¿ya? Si lo que se busca es aumentar el Q extraído en una superficie, tenemos dos opciones. Una es aumentar el H, o la otra es aumentar el área superficial que está expuesta al fluido. Si obtenemos este punto, donde la temperatura es igual a la temperatura ambiente, podríamos obtener el largo óptimo de la aleta, porque ya desde aquí hacia acá se ve como que la aleta no es necesario que sea tan larga, ya que encontramos el punto de la temperatura ambiente mucho antes. En la experiencia, cuando calculemos el calor extraído totalmente, podemos despejar el H de esta fórmula y obtenerlo acá mediante esta expresión.